Son derrotados. Es inútil resistirse. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. Un duelo en Star Wars solía significar algo. La mayoría de las veces, cuando los recuerdas, no piensas en las paradas o los cortes, piensas en las consecuencias. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando la capa de Obi-Wan cayó después de que el sable de luz de Darth Vader lo atravesó? El impacto de ver a un mentor o a un personaje principal morir demasiado pronto. Apenas recuerdas la coreografía o los movimientos de la fuerza llenos de efectos especiales. Recuerdas el final de la conversación porque eso es lo que solían ser los duelos. Nunca me pasaré al lado oscuro. Has fallado, Su Alteza. Soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Un choque de ideas, aunque expresadas con espadas láser hechas de rocas espaciales mágicas, y de alguna manera, con los años, ese ir y venir dio paso a un espectáculo atlético pero exagerado. Pero mientras más impresionantes se vuelven técnicamente, han empezado a dejarnos fríos, perdiendo lo que los hizo icónicos desde el principio. Sentí una gran perturbación en la fuerza, como si millones de voces de repente gritaran de terror y de pronto fueran silenciadas. Los mejores duelos de sables de luz en la historia de Star Wars casi nunca son los más rápidos ni los más complicados. Son esos momentos en los que entiendes completamente lo que está en juego emocionalmente, sin que nadie tenga que explicarlo en voz alta. Gran parte de eso viene del ADN mismo de Star Wars. George Lucas nunca quiso hacer simplemente una película genérica de ciencia ficción. Las primeras películas de Star Wars son básicamente una gran mezcla de los seriales de Flash Gordon, westerns y, lo más importante, viejas películas de samuráis. Puedes sentir la influencia de Akira Kurosawa en toda la trilogía original, especialmente en películas como La Fortaleza Escondida y Los Siete Samuráis. Los Jedi no fueron concebidos originalmente como superhéroes. Eran guerreros espirituales errantes, monjes de una religión anticuada que portaban armas antiguas en un mundo moribundo. Incluso Darth Vader se parece menos a un villano tradicional de ciencia ficción y más a un espíritu samurái demoníaco de guerreros Ronin. Y como Lucas se inspiraba tanto en el cine samurái, los primeros duelos de sables de luz también heredaron muchos de esos instintos narrativos. Las peleas eran pacientes y deliberadas, con los personajes midiéndose entre sí. Se rodeaban lentamente, dejando momentos de completo silencio, excepto por el zumbido de los sables de luz para crear tensión. Por eso el duelo entre Obi-Wan y Vader en el episodio 4 sigue funcionando a nivel emocional, aunque ahora sea fácil bromear sobre la coreografía rígida. Un veterano actor de teatro se enfrenta a un fisicoculturista con la voz doblada mientras tocan suavemente unos palos luminosos alargados y apenas mueven los pies. Pero el duelo nunca fue diseñado para impresionar al público con la coreografía. Fue diseñado para que se sintiera trágico. Obi-Wan sabe que probablemente va a morir, y Vader suena casi emocionalmente agotado debajo de toda la amenaza. El ritmo es lento porque la escena quiere que entiendas su historia juntos. Cuando Vader dice, "Dilo hot", cuando te dejé, yo solo era el aprendiz. Ahora soy el maestro. esa frase tiene más poder dramático que la mayoría de las escenas de acción modernas, incluso con un presupuesto 10 veces mayor en efectos visuales, porque tiene algo muy específico que decir sobre estos dos personajes. La película entiende que el contexto emocional es lo que hace que la pelea sea significativa. Esa filosofía alcanza su punto máximo en El Regreso del Jedi, que todavía podría contener el mejor duelo de sables de luz que la franquicia haya producido. Lo interesante de Luke contra Vader en esa película es lo poco que importa la coreografía en comparación con la dinámica emocional que hay detrás. Nadie que ve la escena está pensando en la técnica de esgrima. Nos preguntamos cómo ambos personajes están siendo provocados por el verdadero villano que está al lado. La verdadera pregunta del duelo no es quién es el mejor espadachín, sino si Luke va a volverse como su padre. Y debido a que ese conflicto emocional es tan fuerte, cada pequeño momento dentro de la coreografía realmente significa algo. Al principio de la pelea, Luke se esconde en las sombras porque tiene miedo y está conflictuado. Vader lo acecha tranquilamente a través de la oscuridad. Cuando Vader amenaza a Leia, Luke finalmente cede a lo que ellos quieren y se quiebra. La música de John Williams estalla y Luke comienza a golpear a Vader con estos furiosos, casi descuidados, golpes por encima de la cabeza. Lo que hace que el momento sea poderoso es que Luke de repente deja de pelear como el Jedi que vimos al principio de la película. Cada golpe que choca contra el sable de luz de Vader es una coreografía emocional y una narración en su máxima expresión. Luego viene quizá el momento visual más importante de toda la franquicia. Luke le corta la mano a Vader, mira los cables expuestos y luego observa su propia mano robótica. En un solo paralelo visual y silencioso, Luke entiende exactamente en qué se está convirtiendo, y por eso la escena sigue siendo tan monumental décadas después. No porque la pelea con sables sea técnicamente asombrosa,
sino porque la narrativa emocional es tan clara y mítica que cada momento se siente importante. Luego llegaron las precuelas y los duelos de sables de luz cambiaron fundamentalmente para siempre. Para ser justos, esta evolución tenía todo el sentido en ese momento. George Lucas finalmente tenía la tecnología para mostrar a los Jedi como siempre los había imaginado. La era de las precuelas estaba pensada para mostrar a la Orden Jedi en la cima de su poder, así que naturalmente las peleas se volvieron más acrobáticas y más elaboradas. Y cuando Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma, presentó a Darth Maul, el público realmente nunca había visto algo así antes. En el momento en que Maul enciende el sable de luz de doble hoja, todo el lenguaje del combate en Star Wars cambia al instante. Si somos honestos, la secuencia del duelo del destino sigue siendo increíble. Parte de la razón por la que funciona tan bien es porque todavía hay una narrativa emocional debajo de todo el espectáculo de principios de los 2000. Hay una dicotomía entre el Jedi Qui-Gon, que pelea con calma y sangre fría, mientras que el Padawan menos experimentado, Obi-Wan, pelea de forma emocional e impulsiva. Todavía existe esa espera paciente mientras Maul literalmente es retenido por el escenario. Cuando Qui-Gon muere, en otro ejemplo de la historia repitiéndose, el estilo de pelea de Obi-Wan cambia de inmediato. Se vuelve imprudente y furioso, igual que a Luke le pasó con Vader, en un intento de mostrarnos sus paralelismos. Aunque la coreografía es mucho más elaborada que en la trilogía original, las emociones aún se pueden leer a través de la acción. De nuevo, es como poesía, riman. Sin embargo, las precuelas también crearon accidentalmente un problema del que Star Wars nunca logró escapar por completo. Acostumbraron al público a esperar una escalada. Y eventualmente, algunas peleas empezaron a sentirse menos como confrontaciones emocionales y más como exhibiciones de acrobacias muy ensayadas. Puedes sentir específicamente esta diferencia en peleas como la de Yoda contra el Conde Dooku en el ataque de los clones. El público enloqueció al ver a Yoda rebotando por la habitación como una pelota de pinball con un sable de luz, pero emocionalmente no pasa gran cosa en el fondo. La escena existe principalmente porque el público quería ver a Yoda pelear. ¿Qué vas a tomar, mi viejo y mal Padawan? Aún así, cuando las precuelas realmente conectaron a nivel emocional, crearon algunos de los duelos más poderosos de la franquicia. El ejemplo más obvio es el duelo culminante entre Obi-Wan y Anakin en La venganza de los Sith. Esa pelea es básicamente un resumen completo de la historia. La lava explota por todas partes mientras la maquinaria gigante se desmorona. En teoría, debería parecer ridículo, pero la razón por la que el duelo funciona es porque la base emocional que lo sostiene es muy fuerte. No son enemigos que se han odiado desde el principio, son una familia que ha elegido caminos diferentes. La coreografía también refuerza constantemente esa relación. Imitan los movimientos del otro porque han entrenado juntos durante años. Obi-Wan pasa grandes partes del duelo luchando a la defensiva porque no quiere matar a Anakin. Mientras tanto, Anakin pelea con una agresividad abrumadora porque está consumido por el ego y la rabia. La pelea se vuelve emocionalmente agotadora a propósito. No es elegante ni contenida. Se siente como ver morir una amistad en tiempo real. ¡Se acabó, Anakin! ¡Tengo la ventaja de la altura! Y curiosamente, después de los excesos de las precuelas, fue la serie animada de Star Wars la que empezó a recuperar algunos de los viejos recursos narrativos del cine de samuráis. Las peleas tenían la misma tensión larga y prolongada justo antes de una explosión de acción. En Star Wars Rebels vimos un enfoque similar con Obi-Wan y Darth Maul. Toda la pelea dura poco menos de 10 segundos. No hay una gran exhibición de coreografía, solo dos guerreros envejecidos parados en el desierto por la noche, con años de historia no resuelta. Lo que hace brillante el duelo es cuánta narrativa ocurre en pequeños movimientos. Obi-Wan adopta brevemente la postura de Qui-Gon para atraer a Maul a repetir el mismo ataque que usó décadas antes en La amenaza fantasma. Maul cae en la trampa porque sigue emocionalmente atrapado en el pasado. Obi-Wan contraataca al instante, y hay una pausa justo antes de que el sable de luz de Maul se parta y otra pausa antes de que caiga. Se nota muchísimo la influencia del cine clásico de samuráis, donde la tensión antes del golpe importa más que el golpe en sí. Lo que ahora nos lleva a la era de Disney, donde las cosas se vuelven algo complicadas, porque visualmente los duelos de la trilogía secuela suelen ser hermosos. La cinematografía es increíble, con entornos fantásticos, tecnología mejorada de sables de luz y un diseño de sonido que te permite sentir cada golpe. El duelo en el bosque nevado en El despertar de la fuerza todavía tiene algunas imágenes realmente hermosas, y al principio hubo algo refrescante en volver a hacer las peleas más lentas después de la hiperacrobacia de las precuelas. Kylo Ren pelea como alguien que intenta aplastar físicamente a las personas con su sable de luz. Pero el problema es que la trilogía secuela nunca logró definir completamente el núcleo emocional de la relación entre Rey y Kylo.
lo que significa que las peleas a veces se ven visualmente impresionantes sin tener el mismo peso emocional mítico que los duelos anteriores. La trilogía original entendía perfectamente a Luke y a Vader. Las precuelas tenían una idea sólida de quiénes eran Obi-Wan y Anakin, pero las secuelas seguían cambiando de dirección entre películas, así que el hilo conductor emocional nunca terminó de consolidarse. Algunas peleas empezaron a enfocarse más en lo estético y lo vistoso que en la claridad narrativa. La pelea en la Sala del Trono en Los Últimos Jedi es probablemente el ejemplo más claro. La escena se ve increíble con sus fondos rojos y los trajes fluidos. La primera vez que la ves, se siente enorme y emocionante. Pero cuando regresas y realmente examinas la narrativa emocional, sorprendentemente hay muy poco ahí. Principalmente está construida alrededor de la energía visual y el espectáculo. Eso refleja un problema más grande con la forma de hacer superproducciones modernas en general. Mucho del cine de acción contemporáneo se ha obsesionado con el movimiento y la escala a costa de la claridad emocional. Cada pelea tiene que ser más rápida, pero cuando todo está funcionando a máxima intensidad todo el tiempo, los momentos emocionales dejan de tener el mismo impacto. El aclamado director y guionista de acción Shane Black enumeró 10 reglas de la acción y una de ellas tiene que ver con los altos y bajos, no simplemente ir a toda velocidad desde el principio. Las peleas de Star Wars más antiguas entendían eso. Mira a Vader en la trilogía original. La mitad de la razón por la que se siente tan aterrador es porque apenas se mueve. No necesita coreografías llamativas porque su sola presencia domina la escena. Esa es toda la razón por la que eligieron por separado a quien pusiera el cuerpo y a quien hiciera la voz, para que su sola presencia física fuera aterradora. Encuentro perturbadora tu falta de fe. A veces, el cine taquillero moderno parece tenerle miedo a la quietud porque asume que el público se aburrirá si no está pasando algo constantemente. Pero algunos de los mejores momentos de Star Wars surgen al bajar el ritmo, y esa es realmente la esencia de por qué los duelos de sables de luz importaban desde el principio. Cada duelo debe sentirse como el choque físico de dos sistemas de creencias. Por eso la gente sigue obsesionada con el duelo entre Luke y Vader 40 años después, aunque la coreografía en sí es relativamente simple según los estándares actuales. Las emociones y los temas son atemporales: el miedo a convertirte en tus padres, la ira consumiendo la compasión, el amor sobreviviendo bajo el odio, y quizá ese sea el arte perdido del duelo de sables de luz ahora. No la coreografía en sí, sino entender que el espectáculo solo importa cuando está ligado a una narrativa emocional genuina. Por eso, el momento más poderoso de toda la trilogía original podría ser cuando Luke arroja su sable de luz. El mayor acto de heroísmo no es derrotar a Vader en combate, sino negarse a convertirse en él, una idea que solo pudimos aprender a través de un duelo increíble. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué otras peleas que contaron una historia hermosa? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, gracias por vernos.